esperanza, la redención muy cerca ya está. En esta conferencia justamente vamos a hablar de la venida de Cristo. Y nuestro pastor Andrés Sapiaín en Santiago un día nos hizo una pregunta. ¿A qué libro de la Escritura le tienen miedo o les da miedo? Y nosotros contestamos a coro, ¿qué creen ustedes? El Apocalipsis, porque es un libro un poquito complejo, tiene muchos símbolos, ¿cierto? Muchas cosas que pasaron, otras que van a pasar, otras que están aconteciendo, por lo tanto a coro contestamos el Apocalipsis. ¿Cuántos creen que la venida de Cristo está cerca? O más que eso, ¿cuántos creen en la venida de Cristo? Levante la mano los que creen en la venida de Cristo. Aparentemente, todos creen en la venida de Cristo. Ahora, la venida de Cristo es aceptada por casi todas las religiones cristianas, evangélicas, ¿cierto? Pentecostales, y así, una infinidad de ramas, ¿cierto?, de las iglesias creen en la venida de Cristo. Ahora el problema es cómo se interpreta que Jesús volverá. Ahí es donde comienza uno de los mayores engaños, ¿cierto?, que Satanás ha puesto en diferentes tipos de congregaciones y en diferentes tipos de hermanos. El tema del día de hoy, espérenme, me pasaron un control. No sé si lo pueden colocar el power. Vamos a ir viendo algunos textos, ¿cierto? Nuestro hermano ya adelantó un poquito que el tema del día de hoy se llama Mirad, que nadie os engañe. ¿Habrá alguien que nos está engañando? ¿Habrán seguidores de Cristo que podemos estar siendo engañados? ¿Alguno de los presentes aquí estará siendo engañado? Lo vamos a ver el día de hoy, porque muchos de nosotros yo creo que hemos sido engañados y estamos siendo engañados. El texto de introducción, para que lo busquen en sus Biblias, se encuentra en Mateos capítulo 24, versículo 4. ¿Ustedes saben que las pantallas y el data son súper importantes? Súper importante, pero nos instan a ser perezosos. ¿Por qué? Porque no andamos con nuestra espada, no andamos con nuestro himnario, ¿cierto? Nos suele pasar. Y puede pasar también que no funcione, así como el día de hoy. Por lo tanto, usted tiene que estar preparado. ¿Ya? Mateo capítulo 24, versículo 4. Si lo hemos encontrado, nos colocamos de pie para dar lectura en el nombre del Señor. Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Bondadoso Padre que moras en las alturas de los cielos, cuánta gratitud en nuestras vidas, Señor, porque podemos abrir una vez más tu palabra. En otros lugares quizá no pueden leer, no pueden estudiarla, pero nosotros aún la tenemos con nosotros para aprender. Ayúdanos, Señor, redarguye nuestras conciencias, nuestras mentes, para darnos cuenta, bendito Padre, que tú estás a las puertas. La puerta de la gracia se está cerrando y yo no me quiero quedar fuera. Y mis hermanos tampoco quieren estar fuera, por lo tanto, ayúdanos, Señor, a entregarnos de todo corazón y prepararnos para tu venida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Rey y Salvador. Amén. Jesús nos advirtió claramente cuál sería una de las principales engaños en el tema de su venida. Y el texto decía, mirad, decía, que nadie os engañe. Por lo tanto, una de las principales señales, ¿cuál va a ser? El engaño. Hoy en día encontramos doctrinas muy populares, doctrinas muy aceptadas porque se apegan a cada estilo de vida. Estas producen un poco de confusión y controversia, incluso en las iglesias. Tenemos como primero la inmortalidad del alma. ¿Han escuchado ese texto? La inmortalidad del alma. El rapto secreto. Son algunas, ¿cierto?, de las señales que hay o cosas tan populares en el día de hoy. Pero nosotros como Iglesia Nueva Jerusalén tenemos que estar atentos y debemos aprender lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y así estar preparados para el regreso glorioso de nuestro Salvador Jesucristo. ¿Estamos preparados para su venida? ¿Estamos firmes en un solo espíritu, preparados para la venida del Señor? Van a venir engaños muy grandes, están viniendo y van a venir más grandes aún, y ojalá que nosotros no caigamos. ¿Qué dirá la Biblia sobre estos temas? Mire, al hablar de doctrina,
Lo voy leyendo de aquí porque parece que hay problemas con el Power, ¿ya? Al hablar de doctrina podemos decir que es un conjunto de ideas o creencias que se enseñan como ciertas. Eso es lo que es una doctrina. La doctrina bíblica se refiere a las enseñanzas que se alinean con la palabra de Dios, la Biblia, ¿ya? Eso es doctrina. Pero ahora, ¿qué será una doctrina falsa? Mire, es cualquier idea que anula, contradice, agrega o quita a la palabra de Dios. Todo lo que se predique sin fundamento y base bíblica es falsa doctrina. Cuando hablamos de falsa doctrina, la Biblia, ¿sabe cómo le llama? El vino de la fornicación. Imagínense qué fuertes palabras como habla o a lo que se refiere como falsa doctrina. Pero esta fornicación no es una fornicación literal en este caso, sino que tiene que ver con la aceptación deliberada de enseñanzas falsas. Y apartarse del Señor, que después de todo, si uno se aparta del Señor, ¿a quién se acerca? Inevitablemente se acerca a Satanás. Apocalipsis 18:3 nos declara que este vino ha sido bebido por todo el mundo, o por lo menos será bebido por todo el mundo por estar metido en estas enseñanzas y doctrinas falsas que son abiertamente aceptadas por casi todo el mundo. Algunas de estas doctrinas son la inmortalidad del alma, el estado consciente de los muertos, el tormento eterno, el infierno, entre otras. Hay muchas doctrinas que se están aceptando en el día de hoy. Pero resultan ser doctrinas muy atrayentes. Por algo hay tantas personas que la siguen. Existen varias opiniones en cuanto a lo que pasa cuando una persona muere. Algunos dicen que cuando una persona buena muere, su alma se va derechito, ¿dónde? Al cielo. Y cuando la persona es mala, ¿se va a dónde? Al infierno. Otros creen que cuando un hombre muere, se detiene en un lugar llamado purgatorio para su purificación. ¿Han escuchado esa palabra? ¿Purgatorio? Para verlo en palabras sencillas, el purgatorio es algo como esto. Yo no fui tan malo como para irme al infierno, pero no fui tan bueno como para irme al cielo. Por lo tanto, me fui a otro lugar que se llama purgatorio para purificarme y llegar al cielo. O sea, buscándole el acomodo para poder llegar al cielo. Esa es la clave o lo que buscan las personas. Otros creen en forma sincera que la persona duerme hasta el día de la resurrección. Inmediatamente podemos decir que no todas las opiniones sean correctas porque se contradicen entre ellas. Por lo tanto, no pueden ser todas correctas. Otros creen en la idea del tormento eterno, que los malos sufren eternamente. ¿Pero podrá ser que Dios sea así de malvado? ¿Qué creen ustedes? ¿Sufrir eternamente? Esta idea mancha el carácter de Dios y lo deja como vengativo, como malo, como que no tuviera misericordia con nosotros. ¿Se imaginan de estar quemándose eternamente? ¡Qué terrible! Ahora, dijimos que es una doctrina falsa. Dijimos que es lo que se contradice a la palabra de Dios. Es una mezcla de verdad con mentira para que sea más aceptada. Porque si fuera solamente mentira, quizá algunos dudarían. Si fuera pura verdad, no, pero la mezclan para que sea más fácil de que entre en las iglesias. Recordemos un poco y nos vamos a ir al pasado. El rey Belsasar, ¿cierto?, último rey de Babilonia, hizo un gran banquete, ¿cierto?, en presencia de los 1000, dice la Escritura, y bebió vino. Hizo que trajesen unos vasos, ¿cierto?, que eran sagrados, los vasos de oro y de plata, que su padre, el rey Nabucodonosor, había traído del templo de Jerusalén, para que bebieran en ellos él, sus grandes, sus mujeres y sus concubinas, en una especie de fiesta que ellos tenían. Y esos vasos eran sagrados. En ellos, los sacerdotes del pueblo del antiguo pacto, ¿qué cosa depositaban? La sangre, ¿cierto?, de ciertos animalitos, ovejas, palomas, corderos, etc. Que representaban y prefiguraban ¿a quién? A Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que hicieron ellos fue mezclar el vino inmundo en vasos sagrados, fue crear una pecaminosa mezcla babilónica. Ellos mezclaron lo santo con lo profano, lo bueno con lo malo, lo justo con lo injusto y la verdad y el engaño. Y es justamente lo que hacen, ¿cierto?, lo que pasa en estos tiempos, hacer mezclas de doctrinas paganas con doctrinas sanas. Y tenemos, como dijimos anteriormente, como número 1, la inmortalidad del alma.
Esta doctrina es una de las más populares sin base bíblica o con una pequeña base bíblica, según ellos. Y comienza en la importancia de que el hombre no muera, a querer permanecer vivo después de la muerte, a no aceptar que debemos morir por causa del pecado. Porque de hecho la Escritura dice, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. No tenemos vuelta atrás. La paga del pecado es muerte. Desde los comienzos en el Edén, Satanás fue en contra de lo que nuestro Salvador o nuestro Dios podía decir, ¿cierto? Fue en contra de las palabras al decirle a Eva unas palabras, no moriréis. ¿Se recuerdan? ¿En qué momento le dijo eso? ¿Cuándo? En el Génesis, ¿cierto? Cuando todo comenzó. Y el texto nos dice lo siguiente en Génesis 3, del 3 al 4, lo voy a leer. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Dios dice moriréis, y Satanás o la serpiente, ¿qué es lo que dice? Todo lo contrario. Satanás siempre va en contra de los preceptos de Dios. Este es uno de los pequeños textos que avalan esta teoría. Desde el principio, Satanás ha querido ser semejante al Altísimo, pero como nunca lo logró, ni lo va a lograr, primero, ¿dónde se reveló él? En el cielo. Mucho más adelante, cuando nació nuestro Salvador, también quiso matarlo cuando era un bebé, pero ¿pudo? No pudo. Después él creyó que venció cuando nuestro Salvador murió en la cruz. ¿Pero qué es lo que pasó? Nuestro Salvador resucitó, y alabado sea el Señor por eso, porque nos da el día de hoy una esperanza de poder nosotros alcanzar esa redención. Pero como nunca pudo vencer a nuestro Salvador, tratará de hacerlo con los más débiles. ¿Que somos quién? Nosotros. ¿Somos débiles? Somos súper débiles, hermanos queridos. Un hermano no nos saluda y ya se nos cayó el mundo. Nos quedamos en la casa, no queremos servir a Dios, no queremos hacer absolutamente nada por un saludo, hermanos queridos. ¿Y usted quiere estar firme en los últimos tiempos? Ni sueñe con estar en el último tiempo. Es el día de hoy que necesitamos esa preparación. ¿Se van a dejar engañar por Satanás? ¿Se van a dejar engañar por Satanás? Ese no, que sea de todo corazón, que realmente sea así. Y ojo que él es astuto, Satanás es astuto, sabe dónde colocar el engaño. Él sabe, nos conoce perfectamente, porque nosotros a diario le estamos diciendo las cosas que no nos gustan, lo que nos gusta, porque muchas oportunidades se ha dicho que Satanás no conoce nuestras mentes, no tiene la opción de entrar aquí, pero nosotros le decimos las cosas constantemente. Hoy si mi señora me deja, yo me mato. Ah, ahí está la clave. Si me va mal en el colegio, dejo de ir a la iglesia. Ah, ahí está, todas las pruebas malas. Así, Él nos conoce constantemente. Él sabe nuestra debilidad y es ahí donde tenemos que nosotros estar más firmes. Esta creencia que habla de que el hombre no muere viene desde muchos años atrás. ¿Se recuerdan que los egipcios, cuando morían, ellos eran enterrados con todo lo que tenían? Con sus bienes materiales, joyas, cosas de oro, etcétera, ¿cierto? Todo preparado para la otra vida, para ir al más allá. Porque ellos pensaban que se podían reencarnar después de 3000 años en otra persona o hasta en un animal. Imagínense, después de 3000 años de muerte, ellos pensaban que iban a volver a revivir o reencarnar. Pero ojo que ellos no eran creyentes. Esta era una cultura pagana. Los griegos pensaban exactamente lo mismo, que el alma no moría después de la muerte, y lo traspasaron mucho más adelante a los judíos y después al cristianismo. Esta doctrina enseña que todo ser humano tiene un alma que es completamente independiente del cuerpo. Se dice que al momento de la muerte el cuerpo muere y el alma sale del cuerpo teniendo la misma forma, pero no muere. ¿Ya? Eso es lo que dice esta enseñanza. Pero ¿qué es lo que hace esta alma? Estará vagando por los rincones, asustando, ayudando o encarnándose en otro ser. ¿Han escuchado la frase, están penando? ¿Cierto? No te metas ahí porque andan penando por ahí. Cuidado, ¿qué pasó esto? Otras personas dicen, hoy mi abuelito me está cuidando desde el cielo.
¿Cierto? Son frases que yo las escucho comúnmente en el trabajo, en cualquier lado. No, si me cuida, o San Expedito me cuida de algún lado, o este personaje de acá, o cuidado que penan. Son frases muy, muy utilizadas. Vuela alto, ¿cierto? Y se escucha incluso cuando una persona muere, hay pastores que dicen esas cosas, que lo está cuidando de arriba, y el sacerdote, etc. Pero de ahí es donde se dice que usted se puede comunicar con otras personas por el espiritismo. Si ellos no creyeran esto, el espiritismo no existiría. Esta idea surge al decir que el alma no muere. Por lo tanto, es una doctrina falsa. Después vamos a ver por qué es falsa. Porque a lo mejor ahora alguno cree en eso. La idea es que después veamos por qué no creemos en eso nosotros. Después de la caída en el Edén, Satanás se ha esforzado por inculcar, ¿cierto?, la creencia de la inmortalidad natural del hombre. Pero después de inducir esto, le ha hecho creer en que ellos vivirían eternamente siendo castigados. Por lo tanto, para creer eso, es que una persona muere y se va derechito al cielo o se va derechito al infierno. Si se va al infierno, va a ser eternamente castigado. Como no tengo el power, me gustaría si alguien me puede ayudar a buscar Apocalipsis 20:10. Rápidamente con el juego de espada, Apocalipsis 20:10. ¿Francisco? Ya, lea usted fuerte. Amén. Ellos se toman de este texto, atormentados de día y de noche. ¿Cómo puede ser eso? Sucede al decir que una persona muere, como dije, y se va derechito al infierno o se va al cielo. Pero ¿sabrá un muerto lo que está pasando con los vivos? ¿Qué creen ustedes? ¿Sabrá un muerto eso? Hay personas que están en el Evangelio no por amor a Dios, sino por miedo al infierno eterno, porque no quieren quemarse eternamente. Pero nosotros tenemos que estar en el Evangelio por amor a nuestro Salvador. Al hablar de infierno, ¿qué se imaginan? Yo en mi trabajo le pregunté a algunas personas para hacerme una idea, ¿qué se imagina usted al hablar de infierno? Y estas personas decían fuego, gente quemándose. Eso se imagina la gente, al hablar de infierno. ¿Qué se imagina usted? ¿Qué será el infierno? Nada, dice acá nuestro pastor. ¿Qué será infierno? ¿Creen que Dios podría torturar eternamente las almas de la gente que se portaron mal? ¿Que podría torturarlos eternamente? ¿Que en este preciso momento haya gente quemándose eternamente? ¿Nosotros disfrutando de un servicio y ellos quemándose abajo de nosotros? ¡Qué terrible debe ser! El príncipe de las tinieblas de este mundo presenta a Dios siempre como un ser tirano, como un ser vengativo, que arroja al infierno a todos los que no le agradan, que les hace sentir eternamente los efectos de su ira. Y mientras estas personas sufren tormentos eternos y están en las llamas eternas, mira lo que dice, su creador los mira satisfecho, dice, porque en cierta medida es lo que les tocó por su maldad. Mire qué terrible, que él diga, oye, están bien ahí, estás bien quemándote eternamente porque es lo que te tocó, te portaste mal en la tierra, por lo tanto te toca esta paga. ¿Creen que Dios puede hacer eso? Claro que no, es una teoría totalmente absurda que se contradice al carácter perfecto de Dios. Otro hermano de buena voluntad que me busque Éxodo 34. Amén, diga el que está listo. Éxodo 34, 6 y 7. Ya, léalo. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Cómo es nuestro Dios? Misericordioso, es justo, es justo. Él no se equivoca. ¿Cómo? Lento para la ira, imagínense, porque es paciente, espera, ¿cierto? Espera constante. ¿Nos equivocamos muchas veces? ¿Cuántas veces cuando usted era pequeño se equivocaba y su padre igual le daba los brazos y lo abrazaba? Muchas veces. Nuestro Padre terrenal ha hecho eso muchas veces. ¿Cuánto más nuestro Padre espiritual? ¿Cuánto más nuestro Salvador?
muchas veces, ves que nos equivoquemos y volvamos, nos va a recibir en sus brazos. No, y basta con observar la creación, para poder darnos cuenta de lo maravilloso que es Él. Solo con mirar eso. Está la teoría que es similar a la otra de las penas eternas. Es una de las falsas doctrinas que constituyen el vino de las abominaciones de Babilonia, del cual ella ha de beber o da de beber a todas las naciones. Pero es verdaderamente inexplicable cómo ministros de Cristo hayan aceptado esta herejía y la hayan proclamado desde los púlpitos. De hecho, la recibieron en Roma tal como recibieron hace muchos años el falso día de reposo. Es cierto que dicha herejía ha sido enseñada por hombres piadosos, por hombres eminentes, pero la luz, digamos, de la Escritura no había sido revelada aún. Si nos alejamos del testimonio de la palabra de nuestro Dios y aceptamos estas falsas doctrinas, podemos decir que estamos bebiendo del vino de sus abominaciones. Por eso, hermanos queridos, nunca nosotros debemos quedarnos con lo que dice el predicador aquí adelante. Nosotros, después de escuchar y de aprender, en nuestros hogares tenemos que escudriñar las Escrituras. Nosotros tenemos que leer constantemente, no quedarnos solamente con lo que dice su pastor o su anciano, sino que escudriñar constantemente las Escrituras. Como podemos ver, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma lleva al hombre a creer en la falsa doctrina del estado consciente de los muertos y da paso a creer en la falsa doctrina del infierno. Es una cadena de errores donde un error lleva al siguiente error y al siguiente error. Y de este modo se preparó de a poquito el camino para poder llegar a otro invento, como hablamos al principio, del purgatorio, ¿cierto? Que se valió para aterrorizar a mucha gente supersticiosa. Esto fue, imagínense, muchos años atrás, en el 593 después de Cristo. El purgatorio. Como le dije al principio, si no fui muy malo o no fui muy bueno, me voy a este lugar para prepararme para poder llegar al cielo. O sea, estoy más cerquita del cielo que del infierno. ¿Los justos muertos estarán en el cielo alabando al Señor? ¿Qué creen ustedes? ¿Los justos muertos estarán ahora alabando al Señor? Lo vamos a desmentir con este texto. Isaías 38, 18. Porque el sepulcro no te celebrará ni te alabará la muerte, ni los que descienden al hoyo esperan tu verdad. El que vive, éste te confesará como yo hoy. El Padre hará notoria la verdad a sus hijos. O sea, el que muere se va al descanso. ¿Ya? ¿Lo creemos eso? Amén. Si yo me muero hoy, en este momento, ¿me voy al cielo o al infierno? ¿Dónde me voy? Al descanso. Si yo me muero el día de hoy, ¿me voy al cielo a alabar al Señor? No, que quede claro eso, hermanos queridos, me voy al descanso. ¿Ya? De ahí vamos a ver qué es lo que pasa con el alma. En el futuro surgirán engaños de toda clase, pero nosotros necesitamos terrenos sólidos para nuestros pies. Necesitamos estar conscientes de todo lo que va a acontecer. El enemigo mostrará falsas doctrinas, tal como las que está enseñando el día de hoy, o las que estamos viendo, y aún unas peores. Y la Escritura dice que algunos se van a apartar de la fe. Imagínense qué fuerte es lo que va a pasar. Ojalá que no nos pase a nosotros, porque se ven tan bonitos que así mismo me gustaría verlos en la tierra nueva. Que nos viéramos de esa misma manera. Ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? Vamos a ir al principio, a la creación del hombre. Nosotros sabemos que el ser humano, digamos, es tripartito: cuerpo, alma y espíritu. Y vamos a verlo según un texto, pero voy a llamar aquí adelante un personaje que sea Adán. Necesito un joven del coro que sea fornido, un joven atractivo. Ya, me gustaría que pasara Panchito. Pase Panchito aquí adelante. Ya, pase por aquí, póngase por aquí. Venga para acá. ¿Ve? Fornido, ¿eh? Grande. ¿Sí? Ya. Vamos a ir viendo algunos pasos con este personaje. Mire, Génesis 2:7 nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Aquí tenemos a Adán, ¿cierto? Nuestro primer hombre, ¿cierto? Del Adán. Vamos a describir a Adán tal como salió de las manos de su creador.
Pongan atención. Tiene un cerebro en la cabeza listo para pensar, pero no piensa. Hay sangre en sus venas listas para fluir, pero no fluyen. Tiene un corazón en su pecho listo para latir, pero no late. Está listo para vivir, para amar y para actuar, pero no vive, no ama y no actúa todavía. Luego el texto sigue diciendo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Desde ese momento el hombre poseyó una identidad, una personalidad, un carácter. El hombre llegó a ser un alma viviente según la antigua versión de la Reina Valera y un ser viviente según la versión revisada. Pero luego cuando el hombre muere, de acuerdo a Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu de vida o aliento de vida, sea que se trata de un hombre santo o un hombre pecador, regresa a Dios quien lo dio. La identidad no está perdida, el carácter está preservado, la personalidad está segura en las manos de Dios. Pero el hombre deja de estar consciente porque la unión del cuerpo, unión que da vida, ¿cierto? Con el aliento de vida ha sido quebrantado. Ya, pasa a sentarse. ¿Se entendió? Claro, entonces, en breves palabras, tenemos tres partes. ¿Cómo son? Tenemos el cuerpo, el aliento de vida y cuando éstas se fusionan, tenemos el alma. Por lo tanto, cuando usted muere a causa de lo que sea, cualquier tipo de enfermedad, sea bueno o malo, estas dos se separan y el alma se desvanece. Por lo tanto, no anda por los rincones asustando, ayudando, encarnándose en alguien, porque se desvanece. Los muertos no tienen conciencia y nada saben. Porque los que viven, dice la Escritura, saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria está puesta en el olvido. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque en el Seol, a donde vas, a la muerte, digamos, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia y no hay sabiduría. O sea, no existe absolutamente nada. Y Salmo 146:4 nos dice, pues sale su aliento, vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, no pueden sentir y hacer absolutamente nada. Cuando la persona muere, deja de existir hasta el momento de la resurrección. Ah, apareció el power. Ya. Vamos a ver si podemos ver algo aquí. A ver, allá. Ah, en la Biblia. Ya, nunca apareció. Juan 5:28 nos dice, no os maravilléis de esto porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Vendrá la hora. ¿Ahora? ¿En qué momento? Vendrá la hora, más adelante, ¿cierto? Falta un poquito para eso. La Sagrada Escritura presenta la muerte como un sueño, como un momento de descanso. De hecho, ¿qué le dijo nuestro Salvador a Lázaro? Nuestro amigo Lázaro, duerme, le dijo, y voy a despertarle. ¿Y cuántos días llevaba muerto él? 4 días. Como un paréntesis, ¿ustedes creen que Dios no podía haberlo, o sea, nuestro Salvador no podría haberlo recuperado antes que muriera? ¿Por qué no lo habrá hecho? Yo meditaba en eso y era para demostrar que podía hacer obras mayores. Porque sanidad las podía hacer. Ya lo habían visto hacer eso, pero nunca habían visto resucitar a alguien. Por lo tanto, yo creo que Él se dejó esperar. Él fue calmado, hizo lo que tenía que hacer, no se apresuró para hacer un milagro mayor. Eclesiastés nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor dice es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria está puesta en el olvido. O sea, lo bueno es que para nosotros, los vivos, tenemos esperanza. Tenemos momentos de arrepentirnos de nuestros pecados y acercarnos a nuestro Salvador, prepararnos y estar listos para su venida. ¿Por qué? Porque la redención muy cerca. Como vimos al principio, ahora vamos a analizar otra doctrina errónea, pero a la vez
ellos la asimilan con algunos textos bíblicos. Y algunos nosotros también los tenemos como fundamento, por lo tanto son contradictorios para ciertas personas. Vamos a analizar esta teoría. Como vimos al principio, el texto decía, mirad que nadie os engañe. Estas palabras resuenan con una urgencia divina, ¿cierto? Señalando el peligro inminente de ser tentados o de ser seducidos por estas falsas doctrinas. En un mundo lleno de interpretaciones erróneas y de muchas cosas, de profecías que hay, Jesús nos insta a mantenerlos vigilantes, a mantenernos alertas, a mantenernos, ¿cierto?, constantes y atentos a lo que nos dice la palabra de Dios y a ciertos acontecimientos que están ocurriendo. Mayormente, las falsas o estas falsas enseñanzas tienen que ver en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque están basadas en la segunda venida de Cristo. Y estamos hablando específicamente de la doctrina del rapto secreto. ¿Cuántos han escuchado sobre esta doctrina? Levanten la mano. Quizá no muchos. El rapto secreto. Debo admitir que yo había escuchado el nombre de esto, pero nunca lo había estudiado. Porque efectivamente uno estudia lo que va a acontecer. Nunca se dedica a estudiar lo que no va a pasar. Por lo tanto, uno no estudia mucho este tipo de doctrinas. Pero antes de seguir, quiero llamar a 4 personas aquí adelante, ¿ya? Para hacerlo un poquito más lúdico. Nuestra hermana del coro, nuestra hermana Marta. ¿Hermana Marta no está por ahí? ¿Cómo? Pero si es su mamá, pues, hermana Karen. Ya. Ya no importa, pase nuestro hermano Daniel. Pase para acá nuestro hermano Daniel. Ya, hermano Daniel, venga para acá. Párese por aquí. Ya, párese por ahí adelante. Vamos a llamar a otro hermano ahí atrás, nuestro hermano Arturo. ¿Está por ahí nuestro hermano Arturo? Para Juan Pablo, nuestro hermano Arturo. Estaba aquí con nosotros, pero de repente no lo vimos más. ¿Cómo? Ya, pues hermano Juan Pablo. Bueno, ¿qué está pasando con los hermanos? Bueno, obvio, voy a llamar aquí a mi coordinador. Obvio que mi coordinador... ¿Qué? ¡Mire, está la ropa! ¿Qué estará pasando, Pastor Mario? ¿Será que es verdad el rapto secreto? ¿Y será que nosotros estamos todos perdidos? ¿Será así la doctrina del rapto? ¿Doctrina falsa o doctrina verdadera? Bueno, podemos decir que es falsa porque son actores que tengo aquí que me están ayudando. Que pasen por favor los actores para que sigan escuchando el mensaje. Aquí llegó... ¡Ay, viene vestido! Ya, hermano querido, déjela ahí, ya. El rapto secreto. Dijimos que algunos han escuchado sobre este... hermano Daniel, por favor, pasa a sentar. Hermanos queridos, imagínense si esta doctrina fuera real, nuestro hermano Daniel se habría perdido. Así de simple. Pero, tienen una segunda oportunidad. Imagínense qué fácil. Se perdió, pero tiene otra oportunidad. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Ahora imaginemos esto, para que ya quede 100% claro. Hay un avión que va directamente a Estados Unidos. Ya, va el avión, va volando, ¿cierto? Y de repente la azafata va a hablar, ¿cierto?, con el capitán y le dice, capitán, han desaparecido 50 personas del avión. ¿Cómo? Le dice él, sí, está su ropa, están sus pertenencias, están todas las cosas en el avión, pero ellos no están. Luego recibe otra llamada de alerta de la torre de control que le dice que en ciertos lugares del mundo hay un caos provocado por muchos accidentes. La causa, el rapto secreto ha llegado. Jesucristo se ha llevado en silencio, calladito, a ciertas personas que desaparecen de sus vehículos, de los aviones, y se vuelve un caos terrible. El rapto secreto ha llegado. Así interpretan muchas personas cómo va a ser el día de la venida de nuestro Salvador. Y muchas denominaciones cristianas creen en esto. Y se centran en textos que salen en la Escritura, y yo voy a leer 2 de estos. Por ejemplo, Mateo 24, 40 y 41. Mateo 24, 40 y 41. Dice, 2 estarán en el campo,
uno será tomado y el otro será dejado. Dice que una mujer, ¿cierto? 2 mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y la otra dejada. Entonces toman este texto, parecerá, desapareció. Y queda una y la otra se va con el Señor. Y Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4:17, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Arrebatados, así lo toman ellos, que va a ser raptado de alguna manera. Pero vamos a ver algunos puntos de vista que aparentemente tienen base sólida, pero se vienen abajo porque carecen de firmeza. En términos generales, ¿qué es lo que enseña esta doctrina del rapto? Dice que se puede dividir en 2 partes. Una, el rapto secreto, y la otra como revelación. Y entre medio de estas 2 está la tribulación. ¿Ya? Tenemos el rapto secreto, la revelación y la tribulación. El rapto. Cristo vendrá a buscar a sus santos, pero vendrá calladito. ¿Ya? Porque ellos le dicen que vendrá como ladrón. ¿Cómo viene un ladrón a la casa? Bueno, ahora no. Ahora la cosa está mala y llegan con armas y disparan. Pero lo normal es que un ladrón llegue calladito, entre en silencio, tome lo que tiene que tomar y se va. Eso se asimila, o dicen ellos, que vendrá como ladrón. Nosotros decimos que viene como ladrón, pero no por eso, sino porque no sabemos el día que va a venir y un ladrón llega en cualquier momento. Dice que arrebatará a los santos antes de la tribulación. Por lo tanto, vamos a estar en este mensaje y va a desaparecer nuestro hermano Panchito. Va a desaparecer nuestro hermano ahí. Va a desaparecer así. Va a ser raptado. Pero Jesús dice que no tocará la tierra y estará suspendido en el aire y vendrá solo. Él solito va a aparecer, nadie se va a dar cuenta y se los va a llevar. Por ende es un evento secreto en un momento de tranquilidad. Ojo que lo que yo estoy enseñando no es la verdad. No se grabe lo que yo estoy predicando, ¿ya? Falso, teoría falsa. Otra parte tenemos la revelación. Cristo vendrá por otra vez, ya vino en el rapto, se llevó a sus santos y va a venir nuevamente a la tierra para castigar a los malos después de la tribulación. ¿Ya? Vendrá nuevamente con los santos y entre todos ellos castigan a los malos. ¿Ya? Eso es más o menos lo que ellos dicen. Va a ser un momento ahí sí que todo ojo le verá y será una hora de terror. O sea, la segunda vez que vengan, que sería la tercera vez para ellos, ahí va a ser un momento de terror. Y esto es lo que dicen que va a pasar cuando sean raptados las personas que se salvaron, se vayan al cielo, según ellos, ¿qué es lo que va a pasar en la tribulación? Cuando el Espíritu Santo retire su influencia, la naturaleza corrompida y pecaminosa del hombre va a tomar el control del mundo y lo va a lanzar a un caos. Eso va a pasar en la tierra, por lo tanto la gente no va a morir, sino que va a seguir en sus quehaceres, en sus labores, haciendo todo tipo de cosas. Mire el punto 2. Satanás, el anticristo, establecerá un gobierno centralizado. Aumentarán las catástrofes naturales, las calamidades, el hambre, como también las plagas, con la difusión de guerras, derramamientos de sangre, los cuales duran 3 años y medio, hasta 7 o 10 años dicen algunos. Por lo tanto, ellos tiran las plagas después que venga el Señor. Ahí las plagas van a acontecer, va a quedar, imagínese la tierra, puras peleas, puros problemas, y en ese momento usted puede decir nuevamente, arrepentirse nuevamente. Oye, era verdad lo del rapto secreto. Así que ahora sí me voy a arrepentir y va a tener otra oportunidad. Imagínense, lleno de oportunidades. El anticristo dice establece un pacto con Israel, el cual rompe durante la última mitad de su reinado. Comienza, dice, el tiempo de angustia de Jacob, que termina con la segunda venida de Cristo. Ellos llaman la revelación y afirman que en ese se establecerá el reino milenario de 1000 años de paz con Cristo en la tierra, mientras Satanás es atado. Ellos toman los mismos textos que nosotros, la diferencia es que los ponen o los encajan en diferentes momentos. ¿Ya? Entonces ahí hacen la diferencia. Esta historia de la teoría del rapto indica que se introdujo en el pensamiento cristiano durante el siglo XIX. Hubo un grupo de hermanos, podemos decir, o de protestantes ingleses, un interés marcado de aprender más sobre las Escrituras y sobre todo sobre las profecías. Y uno de los líderes de este movimiento fue un anglicano que se llama John Nelson Darby, en los años 1800 por ahí.
desilusionado con la iglesia anglicana, digamos que quizá no le gustó ciertas cosas, se separó de ella y se unió a un grupo de hermanos que estudiaban en silencio la Biblia. Se juntaban en sus hogares y estudiaban para poder aprender más. Y como resultado de sus estudios, este personaje introdujo el protestantismo y el dispensacionalismo. ¿Qué es lo que es esto? Lo que esta persona, o lo que decía, era que esta historia podía dividirse. La historia de la venida del Señor se dividía. Y que cada división era una forma distinta en que Dios salva al hombre. O sea, le buscaba el acomodo. ¿Cuál fuera la mejor forma de que Él viniera y que pudieran salvarse más personas? Darby fue el primero en enseñar que la venida de Cristo se dividía en dos etapas en un periodo de tiempo. Primero estaba lo que hablamos del rapto secreto, antes de la tribulación, de lo que iba a pasar en la tierra, y con ese evento iba a concluir la dispensación de la iglesia. Una vez que el rapto iba a acontecer, dice que la dispensación judía sería restablecida. Después de la gran tribulación va a ocurrir la segunda etapa o la tercera entre ellos de la venida de Cristo, y Él vendría de forma visible a restablecer su reino mesiánico. O sea, lo que dije anteriormente, Él intercambia, ¿cierto?, las cosas cuando van a acontecer. Porque sabemos que las plagas, por ejemplo, son antes de que venga el Señor. Los 1000 años, ¿cuántos son? Los 1000 años son cuando ya viene el Señor, ¿cierto? Se lleva a los justos muertos, a los justos vivos, y ahí vienen los 1000 años que está atado, ¿cierto?, Satanás. Ellos lo ponen después. Vamos a hacer un resumen breve del rapto y vamos a contrarrestar con lo que nosotros sabemos. Miren, los más claros exponentes el día de hoy de esta enseñanza son John Walworth y Paul Feinberg. Ellos son teólogos y el día de hoy están enseñando esta teoría del rapto. La venida de Cristo, dicen ellos, no está procedida por señal alguna. Por lo tanto, puede acontecer en cualquier momento de forma inesperada. La mitad de esta línea es verdadera, porque Él va a venir en un momento que no lo vamos a saber. Pero la otra mitad, ellos dicen que no hay señales y nosotros decimos que sí hay señales. ¿Ya? Ahí está la diferencia. Se establece que antes de la segunda venida habrá una gran tribulación, pero la iglesia no pasará por ella. Nosotros creemos que esa tribulación fue en otro momento, que ya aconteció. La segunda venida se define como consistiendo de dos etapas, una visible y otra invisible. Nosotros creemos que es visible, siempre. No hay ninguna vez que Él vaya a venir calladito y algunos no vamos a saber. Entre ambas etapas dice que hay un periodo de 7 años. Ellos dicen que entre el rapto y entre la revelación, la tribulación dura 7 años, ¿ya? Y ellos están claros, por lo tanto, ese periodo pueden arrepentirse y esperar la segunda, tercera venida. La venida invisible de Cristo tiene como propósito remover la iglesia del mundo. Efectivamente, ellos creen que al venir calladito, remueve los buenos, se los lleva y que el resto queda haciendo lo que le parezca. Esto sucede a través del rapto y en esta ocasión los santos son resucitados de forma incorruptible y unidos a los vivos transformados y son llevados con Cristo al cielo. Por lo tanto, en cierta medida, algunas de estas se parecen a lo que nosotros creemos, pero se contradicen en otras. El mayor peligro de esta doctrina es que les da una segunda oportunidad. Suena muy atrayente que después que el Señor se lo rapte haya otra oportunidad. Por eso la gente prefiere creer eso, porque hay más de una oportunidad. Entonces usted, viendo que Él ya vino o sabiendo que Él vino, es más fácil arrepentirse. Es más fácil decir, ya vino, no me salvé, ahora sí que voy a hacer el bien porque tengo 7 años, que son la tribulación, por lo tanto tengo todo listo. Y cuando queden 20 días ya me empiezo a preparar de lleno. Y ahí quedo listo para la revelación. Es sumamente fácil una doctrina así. ¿Cuántos hermanos de los presentes trabajan en construcción? ¿O saben un poquito de construcción? Levante la mano. Yo creo que muchos sabemos un poco de construcción. Podemos construir una hermosa casa a la vista de todos. Podemos ocupar los mejores materiales, los materiales más caros. Pero si su base es débil, si sus cimientos no son sólidos, ¿qué va a pasar? Se vendrá abajo así tal y como es con esta ideología o con esta teoría. Cuando Jesús habló de la venida de Cristo, se refirió solo a un evento universal. Nunca dijo que iban a haber 2 o 3 eventos más. Aquí me habría gustado mostrar algo, pero lo vamos a ver de aquí nomás. Cuando habló de la tribulación de aquellos días, el Señor se refirió al periodo oscuro y cruel de la Edad Media.
¿Se acuerdan que los cuadernillos hablamos sobre los 1260 años? Que era un periodo en que la iglesia sufrió, que era la supremacía papal. ¿Eso comenzó en qué año? En el 538 hasta el 1798. Ahí están los 1260 años de la tribulación, que nosotros es lo que creemos. Quienes aceptan la doctrina del rapto o creen de la tribulación, ellos dicen que está futuro, que va a tener una duración de 7 años. Ahora, ¿de dónde sacan estos 7 años? Lo sacan de la profecía de las 70 semanas de Daniel 9. De ese lugar lo sacan. Pero esa profecía era particularmente ¿para quién? Para el pueblo de Israel. Y tuvo su cumplimiento con la muerte de Cristo, porque esta era una profecía mesiánica. Mirad, decía el texto, que nadie os engañe. Hermanos queridos, ahora quisiera contarles realmente lo que va a pasar con la venida de Cristo, pero lamentablemente no me corresponde a mí. No me dejaron hablar más que eso, ¿ya? Así que, hermanos queridos, pónganse atentos, colóquense atentos, porque van a venir otros mensajes preciosos que justamente van a tener que hablar sobre esto, sobre la venida de Cristo. ¿Cómo va a acontecer? ¿Qué señales van a ver? ¿Qué es lo que va a pasar? Los dejo con la intriga para que puedan ustedes también, así como participaron el día de hoy, participar con el hermano que vendrá más adelante. ¿Estás siendo engañado? Tú escoges a quién quieres servir o a quién quieres creer. Satanás está formando su equipo a quien yo no quiero pertenecer. ¿Y usted? Tampoco. Que el inmenso amor de Dios, la gracia abundante de Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos nosotros desde hoy y para siempre en la eternidad. Son mi deseo de oración en esta mañana. Amén.